Buenas noches, ¿cómo están todos? Mi nombre es José Alejandro. Esto es un audio que decidí grabar en base a una incógnita, una pregunta que han surgido en este último tiempo, una aclaratoria. Me he topado con alguien en la calle realmente, bueno, ya han sido 2 o 3 veces realmente, que afirman, sea como que, que Dios existe, Dios Madre, cuando en realidad eso no es real. No voy a decir que es falso porque cada quien está en su decisión en que elige creer, pero algo sí hay que tener claro, y es como lo dice la Biblia, bueno, tanto la católica como quien sea, pueden leer cualquier Biblia, cualquier versión, y es que no existe un Dios Madre, porque nada más existe un Dios omnipresente, omnipotente, todopoderoso, o sea, omnipotente, omnipresente y omnisciente y todopoderoso, y que creó los cielos y la tierra, Dios, quien se mató por la creación de los seres humanos hasta hoy en día. Solo existe un Dios, y en eso tenemos que estar siempre bien claros, que solo existe un Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra. No existe un Dios madre, no existe otro Dios. Incluso hasta los profetas y los reyes del pasado lo dijeron: no hay otro Dios debajo del cielo como el Dios de los hebreos. Ahora, si leen Jeremías, vamos a ver Ezequiel, Jeremías, Isaías, Osea, Joel, pueden leer, se lo pueden andar, pero para ser más específico, un ejemplo, Ezequiel 16. Si comenzamos leyendo Ezequiel 16, vamos a buscarlo aquí. Ezequiel 16 dice aquí, para tener una referencia clara, dice: la infidelidad de Jerusalén. O sea, cuando Dios habla de una esposa, que siempre se ve en eso, la esposa, la esposa, la esposa, la esposa, la esposa, Dios está haciendo referencia a su pueblo, al pueblo de Israel, que hasta aquí mismo lo especifica. Y aquí dice: infidelidad de Israel. Vámonos por ahí, vámonos con ese para tomar una muestra. Pero en el Antiguo Testamento hace la referencia y hace la aclaratoria muy bien de qué es lo que Dios está diciendo, porque en ese caso Dios está hablando con parábola. Como también dice que el cuerpo del ser humano es templo del Espíritu Santo, o sea, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y por eso es que no debemos de maltratarlo, debemos cuidarlo, porque todo aquel que destruye el cuerpo también será destruido. Eso es según lo que dice la Biblia. Entonces quiero hacer una aclaratoria. Entonces vamos a leer Ezequiel para tomar ese capítulo de referencia, para no ser todo muy largo. Dice así: la infidelidad de Jerusalén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Para llegar al capítulo, para llegar a los versículos, tenemos que leer el capítulo para ser buenos entendedores. Y dice: y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Hablando de su pueblo, volvemos otra vez, hablando del pueblo, hace referencia hablando del pueblo. Tus orígenes, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo, tu madre eteo, perdón. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faja. Dice: no hubo ojo que se compadecieran de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. O sea, Dios está haciendo referencia de su pueblo y está haciendo cómo nació el pueblo de Dios. O sea, él está haciendo esa aclaratoria, esa explicación. Quiero leer el capítulo completo para que ustedes entiendan a qué es lo que yo me estoy refiriendo.
para que la gente saque esa loca idea que existe un Dios madre, que eso no es verdad, no es verdad, solo existe un Dios omnipotente, presente. Y volvemos aquí. Entonces dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre. Ok. Y cuando estaba en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estaba en tu sangre, vive. O sea, Dios está siendo muy claro con su pueblo. O sea, él lo que está diciendo aquí: oye, cuando ustedes no eran nadie, ustedes estaban por allá, que no eran nadie, que todas las otras naciones lo rechazaban, yo lo vi a ustedes y dije, ustedes van a ser una nación ya. Esto es, entonces Dios dijo que te vi. Eso es lo que Dios está haciendo referencia. Y por eso que Dios está haciendo primero: mira, tú estabas en esta condición. Ok, yo te vi y entonces vamos a proseguir. Entonces proseguimos. Dice: te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tu pecho se había formado y tu pelo había crecido, pero estaba desnuda y descuidada. Sigue haciendo referencia al pueblo de Israel. O sea, ellos se multiplicaron, crecieron. Habría que leer la historia también de cuando ellos fueron allá a Egipto, etcétera. Estaban esclavizados, etcétera, etcétera, que porque ellos se multiplicaron mucho más, el pueblo de Israel. Entonces proseguimos. Ya le estoy haciendo un breve resumen. Entonces dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amor. O sea, sigue hablando del pueblo de Israel. Ok, ya ustedes están listos para conocerme. Ok, seguimos. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. O sea, está hablando del pueblo de Israel. O sea, si seguimos leyendo, vamos a seguir leyendo para que no queden en duda. Entonces, y te cubrí tu desnudez y te vi juntamente, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Sigue siendo, o sea, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, y por eso que él dice así. Ok, vamos a llegar hasta el final para decirlo. Entonces dice: te lavé con agua y te lavé con sangre encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adorno y puse brazalete en tus brazos y collar en tu cuello, pues puse joya en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermosa en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones. Ok, ya Dios está hablando que ya yo ahora te hice una nación como era que tenía que ser. Ahora tú suenas por todas las demás. Ok. Entonces dice: y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor Jehová.
dice Jehová el Señor. Ok, vamos a seguir leyendo. Bueno, no voy a hacerlo tan largo, pero podemos seguir leyendo el capítulo completo. O sea, lo que yo quiero dejarle dicho, no lean versículos, no estudien versículos, porque si estudian versículos en la Biblia, oigan que si quieren dejen la Biblia cogiendo poco, porque no la van a entender. La Biblia no se estudia con versículos, se estudia por capítulos y por libros, para que tú sepas qué es lo que quiere decir el antes, el después, o sea, como quien dice, pasado, presente y futuro, que es lo que ella quiere interpretar, que es lo que Dios te quiere decir. Pero si leen un versículo, no están en nada, o sea, no pueden, o sea, venir a una persona y decirle, no, mira, este versículo dice eso, porque un versículo no dice nada, simplemente es una frase muy bonita, muy célebre, que dice esto, pero tú tienes que saber el origen, por qué Dios está diciendo eso, para qué, para cuándo, cómo y cómo yo uso esa vaina. Perdón por la palabra. ¿Cómo yo uso eso? Porque Dios siempre ha sido claro, la Biblia ha sido bastante clara, yo no entiendo, o sea, yo no sé si es que la Biblia está últimamente entendible, está escrito en chino, en mandarín, no sé. Yo creo que sí, que está escrita en un idioma de esos medios raros así. Sí, yo creo que sí, que por eso es que no le entendemos nada, porque no le entendemos porque nos gusta leer versículos. La Biblia se lee en capítulos, se leen los libros, se leen capítulos para usted poder entender qué es lo que Dios quiere decirle. Cuando Dios se refiere, bueno, me fui ahí a Jeremías, perdón, a Ezequiel. Eso es uno de los tantos libros que Dios habla de la esposa. O sea, cuando Dios habla de la esposa y lo dice así mismito, mira, fulano, a los profetas le decía, oye, fulano, háblame al pueblo de Israel, comenzaba la palabra de Dios, porque Dios siempre ha representado a su pueblo como si fuera una esposa, y así mismo lo dice en la Biblia entera, ha representado a su pueblo como si fuera su esposa. Así que Dios Madre no existe, solo existe un Dios soberano, omnipotente, omnipresente, un Dios todopoderoso que es absoluto. Y si existiera otro Dios, entonces no existe Dios. Si existiera otro Dios, ¿por qué? Porque en una, ¿cómo le explico? En una creación, o sea, en la existencia de la nada, como yo digo, porque, o sea, lo que se conoce como lo más grande hasta ahora es la nada. Como la existencia de la nada, no pueden existir dos dioses. Un Dios, es simplemente un Dios. O sea, no necesita de nadie ni de nada. O sea, un Dios es un Dios. Él para crear, para multiplicar una generación completa, Él crea simplemente con hablar, porque ese es un Dios. O sea, un Dios soberano, omnipotente, omnipresente. Hoy lo repito un millón de veces. Toda la soberanía de Dios no es negociable. O sea, Dios es Dios, punto. Por eso no hay otro Dios. Y lo dice en un mandamiento, ahí está. Ahí está, si no vamos a los mandamientos que están ahí, lo dice, que Dios es celoso con su cosa, no hay otro Dios, incluso. Y seguimos leyendo la Biblia. Vámonos por aquí, los 10 mandamientos, que incluso hasta habla de eso mismo, que no te hará ídolo, porque Dios no le gusta, incluso a los ídolos le llama dioses paganos, porque Dios es Dios. Entonces lo dice, vamos a buscar los mandamientos. Bueno, se lo dejo de tarea eso. Busquen los mandamientos. Entonces, lo que yo quiero dejar dicho, yo respeto la decisión de cada persona, de cada quien y de como sea. Pero yo lo invito que lean el Antiguo Testamento. Después váyanse a leer el Nuevo Testamento para que puedan entender la Biblia. Porque de nada sirve yo leo un versículo en la Biblia, estudiarme un versículo en la Biblia y ya basarme en un versículo. Un versículo de la Biblia no tiene fundamento. Ahora, el libro de la Biblia completo y el capítulo de la Biblia completo sí tiene fundamento. Porque ahí Dios te está explicando de la siguiente manera. Ok, mira, yo estoy haciendo por la siguiente manera, o sea, el por qué, para qué, cómo pasaron las cosas y todo eso, y lo pueden investigar históricamente y se van a dar cuenta que toda esa vaina es cierta, todo lo que está escrito ahí es cierto.
hasta los mismos científicos lo pueden comprobar que todo lo que dice la Biblia es cierto, porque hasta ellos mismos han escrito, han hallado. Bueno, yo digo la verdad, que no quiere creer, no creo, pero eso no va a quitar el que los seres humanos decidan no creer, no va a quitar que Dios no esté ahí presente, que el Hijo de Dios no esté ahí presente y que el Espíritu Santo no esté ahí presente. Y que los seres humanos, no sé por qué, somos amantes de estar creando dioses, no sé para qué, será que no hace falta un vacío, qué sé yo, que sinceramente ese vacío nada más lo llena Dios. Pero algo sí tenemos que tener claro, solo existe un solo Dios, soberano, omnipresente, ya soberano, todopoderoso, un Dios creador de los cielos y de la tierra. Lo repito 1.000.000 de veces, por más que usted busque, indague, si usted lee la Biblia y le estudia cómo va, primero agárrese ese capítulo. Déjame yo leer el Antiguo Testamento, qué es lo que quiere decir aquello. Déjame buscar información. El internet es bastante grande también, hay información de todo. O sea, no se pierdan, no se pierdan en cuanto a eso. O sea, porque Dios es claro, es específico. Todo está ahí en la Biblia, todo está en ese libro, ponerle la católica, la angélica, la que ustedes quieran. Pero lean la Biblia, estudienla una vez en su vida, ni que sea por curiosidad, pero háganlo. Le invito a eso. Este tema lo hago como sugerencia, o sea, nada más con la aclaratoria para aclarar. Solo existe un Dios soberano y la Biblia es específica y Dios es específico con lo que escribió en la Biblia. Solo existe un Dios soberano, omnipotente, omnipresente, creador de los cielos y de la tierra. No hay otro como Él. No existirá otro Dios, porque nada más es Él. Los reyes del pasado tuvieron que reconocer su poder. Si leen Daniel se van a dar cuenta de eso. Entonces, no, esto simplemente quiero, o sea, estas palabras, quise esta aclaratoria realmente, porque realmente, o sea, ¿cómo le digo? O sea, quiero que la gente tengan claro que el hecho de que nosotros como seres humanos queramos tapar, o queramos ser ciegos, o queramos ser no sé qué, realmente, humanamente, el hecho de que nosotros no creemos, o la mayoría, no estoy diciendo todo, no cree que busquemos una pata, no, que no, oiga. Dice la Biblia, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por Él. Por eso Él dijo, tienen que morir, volver a nacer, eso es simbólico. O sea, es lo que está diciendo, que bautícense, renazcan de nuevo, una nueva vida. O sea, ya lo que ustedes hacían en el pasado, ya dejen de hacer eso. Sean una nueva persona, o sea, sean una nueva persona con propósito. O sea, porque ¿qué es lo que Dios quiere más en la vida? O sea, que el ser humano viva bien, viva tranquilo, viva en paz. Porque por algo Dios creó la tierra y por algo creó Dios el ser humano. Pero siempre hay que reconocer la autoridad de Dios sobre toda soberanía. Hay que reconocer la autoridad de Dios, hay que agradecerle a Dios realmente, porque la verdad, sin Dios nada de esto fuera posible. O sea, si Dios no existiera, nosotros no estuviéramos respirando hoy en día, porque Dios no es todo realmente. O sea, nosotros existimos porque Dios existe. O sea, no existe un Dios. Todo lo que existe después de Dios, o sea, le quiero explicar. Si Dios no existiera, la raza humana, nada, ni la galaxia pudiera existir, porque Dios no es todo. Dios es la vida. De Él magna la vida. O sea, Dios es la vida. O sea, si Dios no existiera, no existiera nada. O sea, bueno, hipotéticamente, no existiera, o sea, nada. Nada, ni espacio, nada. Yo diría nada, no existiera nada, o sea, todo fuera nada. O sea, porque Dios no es todo, Dios no es todo.
Entonces, con esto que lo único que quiero aclarar es que nosotros como seres humanos, o sea, debemos en algún punto de nuestra vida, sí, lamentablemente hay gente que tendrán que pasar mejor vida para poder conocer la verdad, pero esperemos que no, y puedan tener la oportunidad de leer la Biblia, de estudiarla, lo que no entiendan. El internet está ahí, pueden hacer preguntas, contactar, es más, me pueden contactar también y se les explico si hay que explicársela, pero como está escrito capítulos y libros, nunca versículos. No me gusta leer, o sea, los versículos nada más se toman como referencia de algo, qué sé yo, mira, este versículo me puede servir para la vida, pero eso siempre tienen que buscar el origen de lo que está diciendo Dios, y eso nada más se logra leyendo los libros y los capítulos para uno saber qué es lo que Dios está diciendo, porque si nada más leen versículos, lamentablemente no llegaremos lejos, me incluyo yo realmente también, no llegaremos lejos. Nada, y simplemente grabo este audio. Ya es domingo 2:21 de la noche. Es domingo 18. Déjame decirlo bien. Domingo 18 del año 2024. Son las 2:21 p.m. de la noche. Grabo este audio realmente porque veo que está surgiendo como una nueva creencia. No sé. Siempre como han querido distorsionar lo que no entiendo por qué. O sea, porque es que no, vuelvo y le repito, yo no sé si es que yo todo es mal, que la Biblia está mal escrita, pero no sé realmente. No sé si es que a la gente le gusta decir, mira, leí este versículo y ese fue que me aprendí y eso así, pero no saben lo que dice arriba, ni lo que está abajo, ni lo que está en el medio. Entonces, de nada a ti te sirve aprender de 50,000 versículos si tú no sabes qué es lo que Dios está diciendo. Entonces, ¿cómo tú quieres que Dios te hable, te diga, mira, fulano de tal, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú hagas lo otro? Entonces, nosotros como seres humanos, ¿cómo creemos que podemos conocer a Dios? Entonces, nada, yo lo invito como seres humanos, ya que nosotros perdemos el tiempo en tantas cosas vanas realmente, que nos quitan el tiempo y nos lo roban, no nos dejan crecer realmente. Me incluyo yo también. Nada, estudien la Biblia, léanla. Ahora mismo hay tanta información, es más, la Biblia está en digital por internet. Léanla, estudienla, indaguen sobre la historia, qué quisieron decir cada profeta, no se pierdan. O sea, antes de ustedes creer lo que está diciendo una persona, primero vayan a la Biblia, indaguen, profundicen, oren a Dios, diga a Dios, ilumíname camino, dime qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que quiere decir ahí, pero no crean en las palabras de la gente así a la ligera, porque primero consulte, es más, yo le voy a dar un consejo, consulte todo con Dios antes de, y si Dios le dice que sí, pues entonces eso es verdad. Claro, usted va a estudiar la Biblia, se va a leer, va a comenzar a decir, ok, usted no sabe, oiga, el internet lo usamos para buscar toda la basura del mundo, pero no para buscar las cosas correctas. Escribimos, ¿qué quiere decir esto? Y le va a decir, mira, en tal versículo, en tal libro de la Biblia te dice esto, esto y esto y esto. En tal otro libro de la Biblia te dice tal, 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 tal. En tal otro libro de la Biblia dice tal, 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 tal. Y te lo detalla de una manera que tú dices, ok, ya me quedó claro, ya es así, me quedó claro, ya, ok, lo que está diciendo aquel no es así, espérate. Entonces, porque hay que aceptar la corrección a los demás. Pero como yo digo, yo respeto la creencia de cada quien. Si estoy grabando este audio hasta ahora, puse la fecha ya y me dio seguidilla. Pero si estoy grabando este audio ya, este tiempo y esta hora, ya si alguien lo escucha, así por el estilo. Y por esa razón, realmente, no se dejen perder. La Biblia es demasiado clara. O sea, Dios siempre ha sido claro, preciso.
No hay nada oculto, no te va a hablar mentira, no hay nada oculto en la Biblia, nada que no haya pasado, que esté pasando o que vaya a pasar. Entonces, nada, los invito a estudiar la Biblia, a leer capítulos de la Biblia entero para que puedan entender qué es lo que Dios quiere decirle y puedan llegar más a su entendimiento. Bueno, y nada, que pasen buenas noches, disculpen la hora, que el Dios Todopoderoso le ilumine todos sus pensamientos y lo guíe o sea, lo guíe por el camino correcto, esa es la palabra que quise decir, lo guíe por el camino correcto y que cada día sea un día nuevo, prosperidad y no se olviden de agradecerle a Dios, de verdad 100% a Dios. Ya que estamos vivos y Dios, como digo yo, Dios se tomó la molestia de crearlo. El ser humano no le pidió estar vivo, o sea, Dios, tú sabes, tomó la molestia de crearlo, dijo, cónchale, lo creo con un propósito. No debiéramos ser mal agradecidos. Sé que en el mundo suceden muchas situaciones que quizás no sean que vayan a todo, pero nada, Dios siempre estará ahí, cada cosa tendrá su respuesta y, y Dios sabe que sé que hay muchos que estarán pasando aflicciones y así sucesivamente. Y nada, que tengan buenas noches y que el Todopoderoso sea con ustedes bendiciendo cada día. Y agradezcanle a Dios por todo realmente, agradezcanle a Dios por todo. Y nada, espero que me entiendan, de verdad que sí, que eso es lo que yo quiero decir. Si no, pregunten todo lo que ustedes quieran. Y así podamos seguir indagando. Nada, que pasen buena noche, que Dios le continúe bendiciendo. Amén.